Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Hay trabajos que nadie quiere hacer. Trabajos que te obligan a estar despierto cuando el resto del mundo duerme. Trabajos donde la soledad se convierte en tu única compañera y donde cada sombra puede esconder algo que preferiría no conocer. Los trabajos nocturnos cambian a las personas. Te hacen ver cosas que otros no ven. Te hacen escuchar sonidos que otros no escuchan. Y a veces, esas cosas que ves y escuchas son reales. Esta es la historia de Miguel Ángel Herrera Vázquez, de 42 años, originario de Tlaxcala, México. Una historia que él mismo me contó una madrugada, con las manos temblorosas y los ojos llenos de terror. Una historia que cambió su vida para siempre. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera Vázquez. Tengo 42 años y nací en un pueblito de Tlaxcala que casi nadie conoce. Toda mi vida he trabajado duro para sacar adelante a mi familia. Mi esposa Carmen y mis dos hijos, Luis de 15 años y María de 12. Siempre he sido un hombre trabajador, sin vicios, que va a misa los domingos y que nunca se mete en problemas. Pero hay algo que debo contar. Algo que me ha estado atormentando durante meses y que ya no puedo guardar más tiempo dentro de mí. Algo que comenzó cuando acepté el trabajo de conserje nocturno en la escuela primaria Benito Juárez, aquí en mi pueblo. Todo empezó hace 8 meses. Había perdido mi trabajo en la fábrica de textiles y los ahorros se estaban acabando. Carmen trabajaba limpiando casas, pero no era suficiente. Los niños necesitaban útiles escolares, ropa, comida. La desesperación me estaba consumiendo cuando mi compadre Raúl me habló del trabajo. La escuela necesitaba un conserje nocturno, me dijo. El pago era bueno, mejor que el de la fábrica. Solo tenía que llegar a las 10 de la noche y quedarme hasta las 6 de la mañana. Limpiar las aulas, revisar que todo estuviera en orden, cuidar que no entraran rateros. Sonaba fácil, demasiado fácil, ahora que lo pienso. La escuela tenía más de 60 años. Un edificio viejo de 2 pisos, con aulas que habían visto pasar a miles de niños. Pasillos largos con pisos de mosaico que hacían eco con cada paso. Ventanas altas que durante el día dejaban entrar la luz, pero que de noche parecían ojos negros observándote. Mi primer día fue un martes. Llegué temprano, nervioso pero emocionado por tener trabajo otra vez. La directora, la señora Esperanza, me mostró las instalaciones. Me explicó mis tareas, me dio las llaves y me deseó suerte. Cuando se fue y quedé solo, el silencio de la escuela me envolvió como una manta pesada. Comencé por el primer piso. Barrí cada aula, limpié los pizarrones, acomodé las sillas. El trabajo era tranquilo, casi relajante. Solo se escuchaba el sonido de mis pasos y el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas viejas. Pensé que sería un trabajo perfecto, pero cuando subí al segundo piso algo cambió. No puedo explicar exactamente qué era. Una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando, como si no estuviera solo en ese lugar. Me detuve en medio del pasillo y miré hacia las aulas vacías. Todo estaba en silencio. Todo estaba normal, pero mi corazón latía más rápido de lo normal. Seguí limpiando, tratando de ignorar esa sensación incómoda. Pero cuando llegué al aula del fondo, la número 12, escuché algo que me heló la sangre. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso. Un sonido áspero, lento, que venía de algún lugar dentro del aula. Me quedé parado en la puerta con la escoba en la mano, escuchando. El sonido se detuvo. Encendí la luz y entré despacio. El aula estaba vacía. Los pupitres estaban en su lugar, el pizarrón limpio, todo normal. Pero en el aire flotaba un olor extraño. No era el olor típico de aula cerrada. Era algo más denso, más desagradable. Como a tierra húmeda mezclada con algo que no quería identificar. Limpié el aula rápidamente y salí de ahí.
El resto de la noche pasó sin incidentes, pero ese olor y ese sonido se quedaron grabados en mi mente. Cuando llegué a casa al amanecer, Carmen notó que estaba inquieto. «¿Cómo te fue en tu primer día?», me preguntó mientras preparaba el desayuno. «Bien», le mentí. «Es trabajo fácil». Pero no fue fácil. Y cada noche que pasó después de esa primera vez, las cosas empeoraron. La segunda noche el sonido se repitió. Esta vez no solo en el aula 12, sino también en el aula 8 del primer piso. Era el mismo ruido de algo siendo arrastrado, pero ahora parecía más largo, más pesado. Y cuando encendía las luces, siempre encontraba las aulas vacías con ese mismo olor extraño flotando en el aire. La tercera noche fue diferente. No solo fueron los sonidos. Esta vez, cuando estaba limpiando el baño de niños del primer piso, escuché voces. Voces de niños susurrando. Al principio pensé que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero las voces se hicieron más claras. Eran risitas. Risitas infantiles que venían de algún lugar dentro de la escuela. Dejé el trapeador y salí del baño. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Encendí todas las luces y revisé aula por aula. Nada. Pero las risitas continuaron durante toda la noche, apareciendo y desapareciendo como si los niños estuvieran jugando a las escondidas conmigo. La cuarta noche las cosas se volvieron físicas. Estaba limpiando el aula 6 cuando sentí que alguien me tocó el hombro. Un toque suave, como el de un niño pequeño tratando de llamar mi atención. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. El aula estaba vacía, pero pude sentir una presencia ahí, observándome, esperando algo de mí. Esa noche, cuando llegué a casa, le conté todo a Carmen. Ella me miró con preocupación y me dijo que tal vez era el estrés, que había estado muy tenso desde que perdí el trabajo en la fábrica. Me sugirió que hablara con el padre Martín, nuestro párroco, para que me tranquilizara. Pero yo sabía que no era estrés. Sabía que algo estaba pasando en esa escuela. Algo que no debería estar pasando. La quinta noche fue cuando todo cambió para siempre. Era un viernes y había llovido todo el día. La escuela estaba más fría que de costumbre, y los pasillos se sentían más largos, más oscuros. Llegué a las 10 como siempre, pero desde el momento en que puse un pie en el edificio, supe que esa noche sería diferente. El aire estaba espeso, pesado, como antes de una tormenta. Pero no era solo eso, era como si el mismo edificio estuviera respirando, como si las paredes se movieran apenas, tan despacio que solo lo notabas si ponías mucha atención. Comencé mi rutina por el primer piso, pero esta vez los sonidos empezaron desde el primer momento. No eran solo los arrastres de siempre. Ahora escuchaba pasos, pasos pequeños, como de niños, que corrían por los pasillos de arriba. Pasos que se detenían cuando yo me detenía y que seguían cuando yo seguía caminando. Traté de ignorarlos. Me concentré en mi trabajo, limpiando cada aula con más cuidado que nunca, como si la perfección de mi limpieza pudiera protegerme de lo que fuera que estaba pasando ahí. Pero los pasos se hicieron más fuertes, más insistentes. Cuando terminé el primer piso y subí las escaleras hacia el segundo, el silencio me golpeó como una pared. Los pasos se habían detenido completamente. Pero ahora había algo peor que el ruido. El silencio total. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Me dirigí hacia el aula 12, la del fondo. Sabía que tenía que ir ahí. Era como si algo me estuviera llamando, atrayéndome hacia ese lugar. Pero cuando llegué a la puerta, vi algo que me hizo temblar de pies a cabeza. La puerta estaba abierta. No la había abierto yo. Y por la rendija se filtraba una luz tenue, amarillenta, que no venía de ningún foco que yo hubiera encendido. Era una luz que se movía, que parpadeaba, como la llama de una vela. Me acerqué despacio a la puerta y miré hacia adentro. Lo que vi ahí dentro cambió mi vida para siempre. El aula no estaba vacía. Había figuras ahí. Figuras pequeñas, del tamaño de niños, sentadas en los pupitres. Pero no eran niños, no exactamente. Eran como sombras con forma de niños, pero podía ver a través de ellas. Sus caras eran borrosas, como si estuvieran hechas de humo,
pero podía sentir que me estaban mirando. Me quedé ahí parado, sin poder mover ni un músculo. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo, pero no la había. Esto era real. Estas figuras eran reales. Una de ellas, la que estaba sentada en el primer pupitre, levantó lo que parecía ser su mano y me hizo una seña para que entrara. Su boca se movió como si estuviera hablando, pero no salía ningún sonido. Solo ese silencio horrible que me llenaba los oídos como algodón. Retrocedí un paso, pero cuando traté de voltearme para irme corriendo me topé con algo. Alguien estaba parado detrás de mí. Sentí una mano pequeña y fría que se posó en mi brazo. Una mano que atravesó mi camisa como si fuera agua, pero que al mismo tiempo ejercía una presión real, física. Me volteé y vi a otra de esas figuras. Esta estaba más cerca, más definida. Podía ver que había sido una niña. Llevaba un uniforme escolar viejo, de esos que se usaban hace muchos años. Su pelo estaba recogido en 2 coletas, pero su cara era lo más terrible de todo. No tenía ojos. Donde deberían estar sus ojos había solo huecos negros, huecos profundos que parecían tragarse la poca luz que había en el pasillo. Y de esos huecos salía algo. No era llanto, no era sangre. Era como un humo negro que se escurría por sus mejillas y caía al suelo. Traté de gritar, pero no me salió la voz. Traté de correr, pero mis piernas no me respondían. La figura de la niña abrió su boca, y de ahí salió un sonido que nunca podré olvidar. Era como el llanto de todos los niños del mundo mezclado con el sonido del viento en una cueva profunda. Entonces de repente todo se detuvo. Las figuras desaparecieron. La luz extraña se apagó. El silencio volvió, pero ahora era un silencio normal. El silencio de una escuela vacía en la noche. Me quedé ahí parado, temblando, sudando, sin poder creer lo que había pasado. Miré mi reloj. Eran las 2 de la mañana. Habían pasado 4 horas, pero para mí había sido solo un momento. Bajé corriendo las escaleras, tomé mis cosas y salí de la escuela sin terminar mi trabajo. Por primera vez en mi vida, abandoné un trabajo a medias. Pero no podía quedarme ni un minuto más en ese lugar. Cuando llegué a casa, Carmen estaba despierta. Me había estado esperando porque nunca llegaba tan temprano. Cuando me vio entrar con la cara llena de terror, supo inmediatamente que algo malo había pasado. «Miguel, ¿qué tienes? ¿Qué pasó?», me preguntó mientras me abrazaba. Le conté todo. Cada detalle, cada sonido, cada imagen. Carmen me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, se quedó callada por un largo rato. «Debes renunciar a ese trabajo», me dijo finalmente. «No importa el dinero. Tu salud mental vale más que cualquier salario». Pero no podía renunciar. Necesitaba el trabajo. La familia dependía de mí. Así que decidí que regresaría, pero que esta vez estaría preparado. Hablaría con el padre Martín, llevaría agua bendita, rezaría durante toda la noche. Haría lo que fuera necesario para protegerme. Al día siguiente busqué al padre Martín después de la misa. Le conté lo que había pasado y le pedí su ayuda. Él me escuchó con atención y después me dio una medalla de San Miguel Arcángel. «Esta medalla te va a proteger», me dijo. «Pero también tienes que ser fuerte en tu fe. Lo que está pasando en esa escuela no es normal. Hay algo ahí que no debería estar. Algo que se ha quedado atrapado y que no encuentra la paz». «¿Pero por qué a mí, padre? ¿Por qué me están molestando a mí?». «A veces, hijo, hay lugares donde han pasado cosas terribles. Y esas cosas dejan una marca que no se borra fácilmente. Los niños son especialmente sensibles a estas energías. Si algo malo les pasó en esa escuela, es posible que no hayan podido irse». «¿Algo malo? ¿Qué tipo de cosas?». El padre Martín se quedó callado por un momento, como si estuviera pensando si debía decirme algo o no. «Hace muchos años, cuando yo era joven, escuché historias sobre esa escuela. Historias que la gente prefiere olvidar, pero tal vez es hora de que alguien las recuerde». El padre Martín me contó entonces algo que me heló la sangre y que explicaba todo lo que había estado viviendo en esa escuela maldita. «Hace unos 30 años», me dijo con voz grave, «hubo un maestro en esa escuela. Se llamaba Esteban Morales. Al principio parecía un buen hombre,
dedicado a su trabajo, querido por los niños. Pero con el tiempo, la gente empezó a notar cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas, padre? Los niños empezaron a comportarse de manera diferente. Algunos dejaron de hablar por completo. Otros lloraban cada vez que tenían que ir a la escuela. Las familias pensaban que era timidez, que era normal, pero había algo más. El padre se quedó callado por un momento, como si le costara trabajo continuar. Ese maestro tenía preferencia por ciertos niños. Los mantenía después de clases, les daba atención especial. Decía que era para ayudarlos con sus tareas, pero había padres que empezaron a sospechar. Una madre, doña Refugio, empezó a hacer preguntas cuando su hijo, un niño de 8 años llamado Pedrito, empezó a mojar la cama y a tener pesadillas terribles. Mi corazón se aceleró. Empezaba a entender hacia dónde iba esta historia. La cosa es que doña Refugio nunca pudo probar nada. El maestro Esteban era muy cuidadoso, muy listo. Pero una noche, ella decidió ir a la escuela sin avisar, para ver qué pasaba realmente en esas clases extras. ¿Y qué encontró? Encontró al maestro con 3 niños en el aula 12. Los mismos niños que siempre se quedaban después de clases. Pero no estaban estudiando. El padre se detuvo otra vez. No puedo repetir exactamente lo que vio esa mujer, hijo. Solo te puedo decir que era algo que no debería pasarle a ningún niño. Sentí que el estómago se me revolvía. Ahora entendía por qué esa aula me daba tanto miedo. Por qué siempre había algo terrible en el aire ahí. ¿Qué pasó después? Doña Refugio gritó, hizo escándalo. El maestro soltó a los niños y trató de explicar, pero no había explicación posible. Ella salió corriendo a buscar a la policía, pero cuando regresaron, el maestro ya no estaba. ¿Se escapó? No exactamente. Lo encontraron al día siguiente colgado de una viga en el aula 12. Se había quitado la vida antes de que lo pudieran arrestar. Pero el daño ya estaba hecho. Los niños quedaron muy mal, muy traumados. 2 de ellos nunca volvieron a hablar correctamente. El tercero, el pequeño Pedrito, se enfermó tanto que sus padres tuvieron que llevarlo a la capital para que lo viera un doctor especialista. ¿Y qué pasó con los niños después? Esa es la parte más triste de la historia. Pedrito nunca se recuperó completamente. Murió 2 años después. Dicen que de tristeza, de no poder superar lo que había vivido. Los otros 2 niños se fueron del pueblo con sus familias. Nunca más se supo de ellos. Ahora todo tenía sentido. Los niños espectrales que veía en la escuela, las risitas en los pasillos, los sonidos extraños. Eran las almas de esos niños que nunca pudieron encontrar paz, que se habían quedado atrapados en ese lugar donde habían sufrido tanto. Esa noche regresé a la escuela con la medalla del padre Martín colgando de mi cuello. Pero ya no tenía miedo. Tenía tristeza. Una tristeza profunda por esos niños que habían sufrido tanto y que ahora no podían descansar. Cuando llegué al 2.º piso, las figuras ya me estaban esperando. Esta vez no corrí. Me acerqué despacio al aula 12 y los vi ahí, sentados en sus pupitres como siempre. Pero ahora podía verlos más claramente. Eran 3 niños pequeños, de unos 8 o 9 años. Llevaban uniformes escolares viejos y sus caras estaban llenas de tristeza. No tengan miedo, les dije en voz baja. Ya sé lo que les pasó, ya sé por qué están aquí. La niña sin ojos, la que me había tocado la noche anterior, se levantó de su pupitre y se acercó a mí. Esta vez no tenía esa expresión terrible. Parecía solo una niña triste, perdida, que necesitaba ayuda. Extendió su manita hacia mí, y cuando la toqué, sentí todo su dolor. Todo el miedo que había vivido, toda la confusión, toda la tristeza. Era demasiado para un niño. Era demasiado para cualquier persona. Los otros 2 niños también se acercaron. Uno era pequeñito, con el pelo rizado. Debía ser Pedrito. El otro era más alto, con lentes rotos. Los 3 me rodearon, no con intención de hacerme daño, sino buscando consuelo. En ese momento entendí por qué me habían elegido a mí. No era casualidad que fuera yo quien hubiera tomado ese trabajo. Era el único que podía verlos, el único que podía escuchar su historia. Necesitaban que alguien supiera la verdad, que alguien los ayudara.
Durante el resto de esa noche, me quedé con ellos en el aula. No limpié nada, no hice mi trabajo. Solo estuve ahí, sentado en una silla, mientras ellos me contaban su historia sin palabras. Me la contaron con imágenes que aparecían en mi mente, con sentimientos que se metían en mi corazón. Me mostraron el miedo que sentían cada vez que el maestro los llamaba para quedarse después de clases. Me mostraron cómo trataban de decirles a sus papás lo que pasaba, pero no encontraban las palabras. Me mostraron el alivio que sintieron cuando Doña Refugio los encontró, pero también la vergüenza, la culpa que no merecían sentir. Y me mostraron algo más. Me mostraron que el maestro Esteban no se había ido realmente. Su espíritu también estaba atrapado en esa escuela, pero en un lugar más oscuro, más profundo. Estaba en el sótano, en esa parte del edificio que siempre estaba cerrada con candado. Los niños me explicaron que él seguía ahí, alimentándose de su miedo, manteniéndolos atrapados, que cada noche, cuando el sol se ponía, él salía de su escondite y los buscaba. Los perseguía por los pasillos, tratando de atraparlos otra vez. Por eso corrían, por eso se escondían, por eso sus risitas sonaban tan desesperadas. No estaban jugando, estaban huyendo. Cuando salió el sol y terminó mi turno, salí de la escuela con una decisión tomada. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que no podía seguir dejando que esos niños sufrieran toda la eternidad. Tenía que ayudarlos a encontrar la paz. Pero también sabía que eso significaría enfrentarme a algo mucho peor que las figuras de los niños. Tendría que bajar al sótano. Tendría que enfrentarme al espíritu de Esteban Morales. Esa tarde fui a ver al padre Martín otra vez. Le conté todo lo que había descubierto y le pedí que me ayudara. Lo que me estás pidiendo es muy peligroso, Miguel, me dijo. Enfrentarse a un espíritu malévolo no es cosa fácil. Y si ese hombre hizo lo que creo que hizo, su alma está llena de maldad. Puede hacerte mucho daño, pero tengo que intentarlo, padre. Esos niños no merecen seguir sufriendo. Han sufrido ya demasiado. El padre Martín me miró con respeto y también con preocupación. Está bien, hijo. Te voy a ayudar, pero tienes que prometerme que vas a tener mucho cuidado. Vamos a necesitar agua bendita. Vamos a necesitar oraciones muy fuertes. Y vas a necesitar más fe de la que has tenido en toda tu vida. La noche del enfrentamiento llegó más pronto de lo que esperaba. Era un sábado y había decidido que sería mi última noche en esa escuela. El padre Martín me había dado todo lo que necesitaba. Agua bendita, una cruz de plata, oraciones escritas en papel y sobre todo, su bendición. Carmen no sabía nada de mis planes. Le había dicho que trabajaría normal, como siempre. No quería preocuparla más de lo que ya estaba. Mis hijos tampoco sabían nada. Los besé esa noche como si fuera la última vez, porque en el fondo de mi corazón sabía que podría hacerlo. Llegué a la escuela a las 10 como siempre, pero esta vez no llevé mi carrito de limpieza. Solo llevé una linterna, las cosas que me había dado el padre y toda la valentía que pude reunir. Los niños me estaban esperando en la entrada. Los vi ahí parados, mirándome con sus ojos tristes. Sabían lo que iba a hacer. La niñita sin ojos se acercó a mí y puso su mano helada sobre mi brazo. Por primera vez pude escuchar su voz. Era un susurro tan suave como el viento, pero tan claro como si estuviera gritando. No bajes, Miguel. Él es muy fuerte, él va a hacerte daño. Tengo que hacerlo, le contesté. Es la única manera de que ustedes puedan descansar. Pedrito, el niñito de pelo rizado, también se acercó. Su voz era igual de suave, igual de triste. Él nos va a hacer daño a nosotros si tú bajas. Siempre nos hace daño cuando alguien trata de ayudarnos, pero yo no podía rendirme. No después de todo lo que había visto, de todo lo que había sentido. Esos niños merecían la paz. Merecían poder irse a un lugar donde nadie más los lastimara. Caminé hacia la parte trasera de la escuela, donde estaba la puerta que llevaba al sótano. Siempre había estado cerrada con un candado viejo y oxidado. Pero esa noche, cuando llegué ahí, la puerta estaba abierta. Como si él supiera que iba a venir. Como si me estuviera esperando. Las escaleras bajaban hacia una oscuridad tan profunda que mi linterna apenas podía atravesarla. El aire olía terrible.
Era ese mismo olor que había sentido en las aulas, pero multiplicado por 1000. Olor a tierra húmeda, a cosas podridas, a maldad pura. Comencé a bajar despacio, rezando en voz baja las oraciones que me había enseñado el padre Martín. Con cada escalón que bajaba, el frío se hacía más intenso. No era el frío normal de una noche de invierno. Era un frío que te llegaba hasta los huesos, que te helaba el alma. Cuando llegué al fondo vi que el sótano era más grande de lo que esperaba. Había cuartos pequeños a los lados como celdas, y en el centro había una figura sentada en una silla vieja. Una figura que había estado esperándome. Era él, Esteban Morales. Pero no era como lo había imaginado. No era un fantasma transparente como los niños. Era algo más sólido, más real. Su cara estaba podrida, como si hubiera estado enterrado por años. Sus ojos eran completamente negros, sin ninguna luz en ellos. Y cuando me vio, sonrió con una sonrisa que me hizo vomitar del miedo. «Así que tú eres el que ha estado molestando a mis niños», me dijo con una voz que sonaba como grava siendo aplastada. «No son tus niños», le grité, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «Nunca fueron tuyos. Los lastimaste y ahora tienes que pagar por eso». Se levantó de su silla y empezó a caminar hacia mí. Con cada paso que daba se hacía más grande, más terrible. Su ropa estaba descompuesta, colgando de su cuerpo como trapos mojados. Pero lo peor eran sus manos. Eran enormes, con uñas largas y sucias, manchadas con algo oscuro que no quería saber qué era. «Yo los protejo», me dijo. «Los mantengo conmigo porque los amo. Sin mí estarían solos, perdidos. Yo les doy un propósito». Saqué la cruz de plata y la puse entre él y yo. Por un momento se detuvo, pero después se echó a reír. Una risa horrible que hizo eco en todo el sótano. «¿Crees que eso me va a detener? ¿Crees que tu Diosito me tiene miedo? Él me abandonó hace mucho tiempo. Aquí abajo, yo soy el Dios». Comencé a rociar agua bendita hacia él mientras recitaba las oraciones. El agua lo golpeó y empezó a humear, como si fuera ácido. Él gritó de dolor y rabia, pero no se alejó. Al contrario, se acercó más. Me agarró del cuello con esas manos terribles y me levantó del suelo. Su fuerza era sobrenatural. Sentí que me iba a partir el cuello. Sus ojos negros me miraron directamente, y vi en ellos toda la maldad que había hecho durante años. Vi a los niños que había lastimado, no solo a los 3 de arriba, sino a muchos otros. Decenas de niños a lo largo de los años. «Ahora tú vas a ser como ellos», me susurró al oído. «Vas a quedarte conmigo para siempre, y tu familia nunca va a saber qué te pasó». En ese momento pensé en Carmen, en Luis, en María. Pensé en que nunca los volvería a ver. Pensé en que había sido un tonto al creer que podía enfrentarme a algo así. Pero también pensé en los niños de arriba, esperándome, confiando en mí. Con las últimas fuerzas que me quedaban, logré sacar la botella de agua bendita que tenía en mi bolsillo y se la eché toda encima. Él me soltó y retrocedió, gritando como un animal herido. Su cuerpo empezó a disolverse, como humo negro que se desvanecía. Pensé que había ganado. Pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. Él no desapareció, solo se hizo más fuerte. El agua bendita no lo había destruido, solo lo había enfurecido más. Y ahora estaba realmente enojado. Lo que pasó después es lo peor que me ha pasado en la vida. Él se metió dentro de mí. Sentí como su espíritu malévolo se introducía en mi cuerpo, en mi mente. Traté de resistir, traté de echarlo fuera, pero era demasiado fuerte. Por unos minutos perdí el control de mi propio cuerpo. Él me hizo hacer cosas terribles. Me hizo subir las escaleras. Me hizo perseguir a los niños por los pasillos. Los pobrecitos corrían y se escondían, pero él sabía dónde estaban. Los conocía demasiado bien. Cuando finalmente logré recuperar el control, estaba en el aula 12, tirado en el suelo, temblando y llorando. Los niños estaban en una esquina, abrazados unos con otros, mirándome con terror. Habían visto lo que él me había hecho hacer. Habían visto que yo, la persona en la que habían confiado para salvarlos, me había convertido en otro monstruo,
Me fui de ahí esa misma noche. Renuncié al trabajo sin dar explicaciones. Le dije a Carmen que había conseguido algo mejor, pero la verdad es que nunca volví a trabajar en las noches. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de esos niños mirándome con terror. Han pasado 2 meses desde esa noche terrible. 2 meses en los que no he podido dormir bien ni un solo día. Porque él sigue conmigo. Esteban Morales no se fue completamente esa noche. Dejó una parte de él dentro de mí. Una parte que me susurra cosas horribles cuando estoy solo. Que me hace tener pensamientos que no son míos. Carmen nota que estoy diferente. Los niños también lo notan. A veces me miran con miedo, como si supieran que hay algo malo en mí. Y tienen razón. Hay algo malo en mí ahora. He tratado de volver a la iglesia, de confesarme con el padre Martín, de buscar ayuda. Pero nada funciona. Él está demasiado profundo dentro de mí. Y cada día que pasa, se hace más fuerte. Los niños de la escuela siguen atrapados ahí. Los he visto algunas noches parados afuera de mi casa, mirándome a través de la ventana. Ya no buscan mi ayuda. Ahora me tienen miedo. Y tienen razón en tenerme miedo, porque sé que algún día, muy pronto, él va a tomar el control completamente. Y cuando eso pase, ya no voy a ser Miguel Ángel Herrera Vázquez, el hombre trabajador que quiere a su familia. Voy a hacer algo peor. Algo que va a lastimar a la gente que más amo en este mundo. Por eso estoy contando esta historia. Para que quede un registro de quién era yo antes de que él me tome completamente. Para que mi familia sepa que lo que voy a hacer no es culpa mía. Para que sepan que traté de resistir, que traté de ser fuerte, pero que no pude. Y para advertir a cualquiera que esté pensando en tomar un trabajo nocturno en esa escuela, no lo hagan. Manténganse alejados de la escuela primaria Benito Juárez, porque los monstruos que viven ahí no están muertos, están muy vivos, y están esperando a que llegue alguien más para poder seguir haciendo daño. La oscuridad nunca se va realmente, solo encuentra nuevos lugares donde esconderse, y a veces, ese lugar es dentro de ti. Antes de contarles esta historia, debo decirles que lo que van a escuchar me pasó hace 3 años. Sé que suena increíble, pero juro que cada palabra es verdad. Todavía me despierto algunas noches con sudor frío recordando esos días. Mi nombre es Diego Alejandro Morales. Soy de Guadalajara, Jalisco, y trabajo como vigilante nocturno desde hace 8 años. He visto cosas extrañas en mis turnos, pero nada como lo que me pasó en aquel edificio de oficinas del centro de la ciudad. Todo comenzó un martes de octubre. Hacía apenas 2 semanas que había empezado a trabajar en ese lugar. Era un edificio de 12 pisos, muy elegante por fuera, pero por dentro tenía algo que no me gustaba. Desde el primer día sentí una sensación rara, como si alguien me estuviera observando todo el tiempo. Los otros vigilantes que trabajaban en el turno de día me habían advertido que, por las noches el edificio se ponía muy silencioso, pero que a veces se escuchaban ruidos extraños. La primera semana pasó sin problemas. Mi trabajo era sencillo: hacer rondas cada 2 horas por todos los pisos, revisar que las puertas estuvieran cerradas y las ventanas aseguradas. El edificio tenía aire acondicionado central, así que siempre hacía un frío que me calaba los huesos. Las luces de los pasillos se encendían con sensores de movimiento, lo que a veces me daba un susto cuando caminaba en la oscuridad. Era mi 8º día de trabajo cuando empezaron a pasar cosas raras. Esa noche había llegado a las 11 como siempre. El supervisor del día me entregó las llaves y me explicó que había habido algunos problemas con el sistema eléctrico en el piso 7. Me dijo que algunas luces parpadeaban solas y que los técnicos vendrían al día siguiente para revisarlo. A las 12 de la noche hice mi primera ronda. Todo parecía normal hasta que llegué al piso 7. Efectivamente, las luces del pasillo principal parpadeaban de manera extraña. No era un parpadeo normal, como cuando una bombilla está a punto de fundirse. Era más bien como si alguien estuviera jugando con el interruptor, encendiendo y apagando las luces en un ritmo extraño. Me acerqué al panel eléctrico que estaba al final del pasillo. El edificio estaba completamente silencioso. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y mis propios pasos sobre el piso de mármol. Cuando abrí el panel, todo parecía estar en orden.
Los interruptores estaban en su posición correcta y no había cables sueltos, pero las luces siguieron parpadeando. Decidí bajar a la planta baja y llamar al supervisor para reportar el problema. Mientras caminaba hacia el elevador, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era como el sonido de una silla siendo arrastrada por el piso. Venía de una de las oficinas que estaba al final del pasillo, justo donde las luces parpadeaban más fuerte. Me dirigí hacia el sonido con la linterna en la mano. La oficina tenía una placa en la puerta que decía Recursos Humanos. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Puse mi oído contra la puerta y escuché de nuevo el mismo sonido, como si alguien estuviera moviendo muebles adentro. Saqué mi radio y llamé al supervisor. Le expliqué lo que estaba pasando y él me dijo que era imposible que hubiera alguien en el edificio, porque todas las oficinas se cerraban a las 6 de la tarde, y él mismo había hecho la última revisión antes de irse. Me sugirió que fuera un problema con la tubería o el aire acondicionado, y que hiciera mi reporte como siempre. Pero yo sabía que lo que había escuchado no era ninguna tubería, era el sonido claro de muebles siendo movidos por alguien. Decidí quedarme un rato más cerca de la oficina, para ver si volvía a escuchar algo. Las luces seguían parpadeando y el frío parecía haberse intensificado. Era como si la temperatura hubiera bajado varios grados de repente. Después de 10 minutos de espera, el ruido se detuvo. Las luces dejaron de parpadear y todo volvió a la normalidad. Terminé mi ronda y bajé a la planta baja, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había pasado. El resto de la noche transcurrió sin problemas, pero no pude dormir cuando llegué a casa por la mañana. La siguiente noche decidí estar más atento. Llegué al edificio con una linterna. Extraí mi teléfono. Celular completamente cargado. El supervisor del día me dijo que los técnicos habían revisado el sistema eléctrico del piso 7 y que no habían encontrado ningún problema. Según ellos, todo funcionaba perfectamente. A las 11:30 comencé mi primera ronda. Esta vez subí directamente al piso 7. Todo estaba normal. Las luces funcionaban bien y no se escuchaba ningún ruido extraño. Revisé la oficina de recursos humanos y todo parecía estar en orden. Me sentí un poco tonto por haber estado tan nervioso la noche anterior, pero mi tranquilidad duró poco. A la 1 de la madrugada, mientras estaba en mi escritorio de la planta baja leyendo el periódico, escuché el sonido del elevador. El panel de control mostraba que se estaba moviendo. Primero subió al piso 3, luego al 5, después al 7, y finalmente se detuvo en el piso 10. Esperé a ver si bajaba, pensando que tal vez había sido un problema técnico, pero el elevador se quedó en el piso 10. En el panel de seguridad podía ver que la puerta se había abierto y cerrado varias veces, como si alguien hubiera entrado y salido. Tomé mi linterna y subí por las escaleras hasta el piso 10. El pasillo estaba completamente a oscuras. Las luces con sensor no se habían encendido. Encendí mi linterna y comencé a caminar lentamente. El elevador estaba ahí, con las puertas cerradas, pero algo no estaba bien. Podía oler un aroma extraño, como a flores viejas y humedad. Presioné el botón para llamar el elevador, y las puertas se abrieron normalmente. Adentro no había nada fuera de lo común, pero el olor era más fuerte. Era un olor dulce pero desagradable, como cuando las flores han estado mucho tiempo en un florero con agua sucia. Decidí revisar todas las oficinas del piso 10. Eran principalmente oficinas de contabilidad y finanzas. Todas estaban cerradas y aparentemente vacías. Pero cuando llegué a la última oficina del pasillo, la que daba al extremo del edificio, noté que la puerta estaba ligeramente abierta. Era muy extraño, porque recordaba haber revisado esa puerta en mis rondas anteriores, y siempre había estado cerrada. Me acerqué con cuidado y empujé la puerta lentamente. La oficina estaba completamente vacía, sin muebles ni nada. Solo había una ventana grande que daba a la calle, y desde la cual se podía ver toda la ciudad iluminada. Pero lo que me llamó la atención no fue la vista, sino que en el centro de la oficina vacía había marcas en el piso, como si hubieran arrastrado algo pesado desde la ventana hasta la puerta. Las marcas eran recientes, el polvo había sido removido, y se podían ver claramente. En ese momento sentí una corriente de aire frío, que venía de algún lugar que no podía identificar. La ventana estaba cerrada, pero el aire se movía como si hubiera una ventana abierta en algún lado. El olor a flores viejas se hizo más intenso y comencé a sentir náuseas. Salí rápidamente de la oficina y cerré la puerta. Mientras caminaba de regreso al elevador, escuché algo que me hizo correr sin mirar atrás.
Era el sonido de pasos lentos y pesados que venían de la oficina que acababa de dejar, pasos que se dirigían hacia la puerta. Bajé corriendo por las escaleras hasta la planta baja, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me quedé en mi escritorio temblando durante varios minutos. Intenté calmarme pensando que todo tenía una explicación lógica, pero en el fondo sabía que lo que estaba pasando no era normal. El resto de esa noche no volví a subir al piso 10. Hice mis rondas evitando ese piso por completo. Cuando llegó la mañana y terminó mi turno, le conté al supervisor lo que había pasado. Él me miró con cara de preocupación, pero no parecía sorprendido. Me dijo que otros vigilantes habían reportado cosas similares, pero que la empresa no les daba mucha importancia, porque nunca había pasado nada grave. Durante los siguientes 3 días traté de hacer mi trabajo normalmente, pero cada noche las cosas se ponían más extrañas. El elevador se movía solo con más frecuencia, siempre deteniéndose en el piso 10. Las luces del piso 7 parpadeaban todas las noches a la misma hora, entre las 12 y las 2 de la madrugada. Y ese olor a flores viejas comenzó a aparecer en otros pisos también. La quinta noche fue cuando las cosas se pusieron realmente terribles. Esa noche había decidido investigar más a fondo. Traje conmigo una cámara pequeña que tenía en casa y un grabador de voz. Si algo estaba pasando realmente quería tener pruebas. Llegué al edificio a las 11 como siempre. Todo parecía normal al principio. Hice mi primera ronda sin problemas y regresé a mi escritorio. Pero a las 12:30 comenzaron los ruidos. Esta vez no venían del piso 7 ni del 10, sino del piso 5. Eran ruidos diferentes a los que había escuchado antes. Sonaba como si alguien estuviera arrastrando cajas pesadas por el piso. El sonido era constante, como si estuvieran reorganizando toda una oficina. Decidí subir a investigar con mi cámara y mi grabador encendidos. El piso 5 albergaba oficinas de diferentes empresas pequeñas. Cuando llegué, las luces del pasillo se encendieron normalmente con los sensores, pero los ruidos se detuvieron de inmediato, como si quien los estuviera haciendo hubiera sabido que yo estaba ahí. Caminé lentamente por el pasillo, grabando todo con mi cámara. Al llegar a la mitad del pasillo, noté que una de las oficinas tenía la luz encendida. Era muy extraño porque todas las oficinas deberían estar completamente apagadas. La placa en la puerta decía Consultoría Empresarial Mendoza. Me acerqué a la ventana de la oficina y miré adentro. Lo que vi me dejó helado. Había una mujer sentada en un escritorio, escribiendo en una computadora. Parecía completamente normal. Vestía un traje azul marino y tenía el cabello recogido. Pero algo no estaba bien. La mujer se movía de manera muy lenta, como si estuviera en cámara lenta. Toqué la puerta suavemente, y la mujer levantó la cabeza para mirarme. Su rostro era pálido, muy pálido, y tenía ojeras profundas como si no hubiera dormido en días. Me sonrió, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa fría y extraña. Me hizo una seña con la mano para que entrara. Yo no sabía qué hacer. Era obvio que esa mujer no debería estar ahí a esa hora. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Le hice señas indicándole que la puerta estaba cerrada, pero ella siguió sonriéndome y haciéndome gestos para que entrara. Después de unos minutos, la mujer se levantó de su escritorio y caminó hacia la puerta. Sus movimientos seguían siendo extrañamente lentos. Cuando llegó a la puerta, puso su mano en el vidrio desde adentro, justo donde yo tenía la mía desde afuera. Su mano estaba muy pálida y podía ver sus venas azules a través de la piel. En ese momento mi grabador comenzó a emitir un sonido extraño, como interferencia. La mujer me miró directamente a los ojos y su sonrisa se hizo más amplia. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me hizo sentir un terror que nunca había experimentado antes. La mujer no parpadeaba. Sus ojos estaban fijos en los míos sin parpadear ni una sola vez. Retrocedí lentamente sin quitarle los ojos de encima. Ella siguió sonriendo y mantuvo su mano en el vidrio. Cuando llegué al elevador y presioné el botón, miré una vez más hacia la oficina. La luz se había apagado y ya no se veía a la mujer. Bajé corriendo a la planta baja y revisé mi cámara inmediatamente. Había grabado todo el encuentro, pero cuando reproduje el video no se veía nada. La oficina aparecía completamente vacía y a oscuras en toda la grabación. El grabador de voz solo había captado mi propia respiración y el sonido de mis pasos. Esa noche no pude terminar mi turno. Llamé al supervisor y le dije que me sentía muy enfermo, que necesitaba irme a casa. Él no puso ningún problema y
Me dijo que llamaría a alguien para que me cubriera el resto de la noche. Durante los siguientes 2 días no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de esa mujer, pálida con su sonrisa extraña. Comencé a dudar de mi propia cordura. Tal vez el estrés del trabajo nocturno me estaba afectando más de lo que pensaba, pero tenía que volver. Necesitaba el trabajo y no podía permitirme renunciar sin tener algo más. Decidí que regresaría, pero esta vez estaría más preparado. Investigué un poco sobre el edificio y descubrí algo que me hizo entender mejor lo que estaba pasando. El edificio había sido construido sobre un terreno que antes era un hospital. No un hospital cualquiera, sino un sanatorio mental que había funcionado desde 1920 hasta 1980. El lugar había sido demolido en 1985 y 5 años después se construyó el edificio de oficinas donde yo trabajaba. Busqué más información sobre el antiguo sanatorio y encontré reportes de periódicos viejos que hablaban de varios incidentes extraños que habían ocurrido ahí, pacientes que desaparecían de sus habitaciones, enfermeras que reportaban ver gente caminando por los pasillos en horas de la madrugada, y doctores que se negaban a trabajar turnos nocturnos porque decían que el lugar se ponía muy extraño después de medianoche. El sanatorio había cerrado oficialmente por problemas financieros, pero en los reportes se mencionaba que muchos empleados habían renunciado por los acontecimientos inexplicables que ocurrían todas las noches. Algunos pacientes habían sido trasladados a otros hospitales, pero no había registros claros de qué había pasado con todos ellos. Cuando regresé al trabajo esa noche, llevé conmigo toda la información que había encontrado. Sabía que tenía que enfrentar lo que estaba pasando, pero no sabía exactamente cómo. Lo que sí sabía era que no estaba imaginando las cosas. Algo o alguien de ese viejo sanatorio seguía ahí, en el mismo lugar donde ahora se levantaba el edificio de oficinas. Esa noche las cosas tomaron un giro que jamás hubiera esperado. No solo vi a la mujer pálida otra vez, sino que descubrí que no estaba sola. Y lo más aterrador de todo fue darme cuenta de que ellos sabían que yo sabía la verdad sobre el lugar, y no les gustaba nada que un vivo conociera sus secretos. Llegué al edificio esa noche con una determinación diferente. Ya no tenía miedo, o al menos eso me decía a mí mismo. Tenía respuestas y eso me daba cierta tranquilidad. Sabía que el lugar había sido un sanatorio mental y que probablemente las personas que veía habían sido pacientes o trabajadores de ese lugar. Mi plan era simple: hacer mi trabajo normalmente. Pero si volvía a ver algo extraño, intentaría comunicarme con ellos. Tal vez solo necesitaban que alguien los escuchara. Tal vez llevaban décadas tratando de decirle algo a alguien y nadie les había prestado atención. La primera parte de la noche transcurrió sin problemas. Hice mis rondas de las 11 y las 12 sin ver ni escuchar nada fuera de lo normal. Pero a la 1 de la madrugada, mientras estaba sentado en mi escritorio, comencé a escuchar una música muy suave que venía de algún lugar del edificio. Era una melodía muy triste, como la música que tocan en los hospitales para calmar a los pacientes. Sonaba como si viniera de un radio viejo, con esa calidad de sonido un poco distorsionada. La música parecía venir del piso 3, así que decidí subir a investigar. Cuando llegué al piso 3, la música se hizo más clara. Venía de una oficina que estaba al final del pasillo. La puerta estaba ligeramente abierta, y por la rendija salía una luz tenue. Me acerqué lentamente y miré por la abertura. Adentro había 5 personas sentadas en sillas formando un círculo. Reconocí inmediatamente a la mujer pálida del traje azul marino. Los otros eran 3 hombres y una mujer mayor. Todos vestían ropas que parecían ser de décadas pasadas. Los hombres llevaban trajes grises, muy formales, y la mujer mayor tenía un vestido, blanco como de enfermera. Estaban sentados en completo silencio, mirándose unos a otros, mientras la música seguía sonando desde algún lugar que no podía ver. Ninguno de ellos se movía. Era como si estuvieran posando para una fotografía, pero lo más perturbador era que todos tenían la misma expresión vacía en sus rostros, como si estuvieran esperando algo. Decidí tocar la puerta suavemente. Todos voltearon a verme al mismo tiempo, con movimientos perfectamente sincronizados. Sus rostros no mostraban sorpresa ni miedo, solo una curiosidad extraña. La mujer del traje azul me hizo la misma seña de la vez anterior para que entrara. Esta vez la puerta no estaba cerrada. Giré la manija lentamente y entré. El ambiente dentro de la oficina era completamente diferente al resto del edificio. El aire era más pesado y hacía un calor sofocante.
muy diferente al frío constante de los pasillos. Cuando entré, la música se detuvo. Los 5 me miraron sin decir palabra durante varios minutos. Finalmente, La mujer mayor vestida de enfermera habló con una voz muy suave pero clara. ¿Usted también está perdido? No supe qué responder. Era obvio que ellos sabían que yo no era como ellos, pero su pregunta me confundió. Después de un momento logré hablar. No, yo trabajo aquí. Soy el vigilante nocturno. Los 5 intercambiaron miradas, y luego la mujer de enfermera sonrió. No era una sonrisa amigable, sino una que me hizo sentir muy incómodo. Nosotros también trabajábamos aquí, dijo. Hace mucho tiempo, cuando este lugar era diferente. Nosotros también cuidábamos este lugar por las noches. Uno de los hombres, un señor delgado con lentes, se levantó y caminó hacia mí. Sus movimientos eran lentos como los de la mujer pálida. El problema, dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos, es que usted está interfiriendo con nuestro trabajo. Nosotros hemos estado cuidando este lugar desde hace mucho tiempo, y no necesitamos ayuda. En ese momento me di cuenta de que había cometido un error terrible. Estas personas, o lo que fueran, no necesitaban mi ayuda ni mi comprensión. Ellos consideraban que yo era un intruso en su territorio. Yo solo hago mi trabajo, dije, tratando de mantener la calma. No quiero molestar a nadie. Puedo hacer mis rondas en otros pisos si ustedes prefieren. La mujer pálida del traje azul se levantó y caminó hacia mí. Cuando estuvo cerca, pude ver que su piel tenía un tono grisáceo y que sus ojos, aunque me miraban directamente, parecían no ver realmente. El problema, dijo con una voz que era apenas un susurro, es que usted ya vio demasiado. Ahora usted sabe que estamos aquí, y eso no puede ser. Los 5 comenzaron a caminar lentamente hacia mí, formando un círculo a mi alrededor. El aire se hizo más pesado y comencé a sentir dificultad para respirar. El olor a flores viejas se hizo tan intenso que me dieron ganas de vomitar. Nosotros hemos estado solos durante mucho tiempo, dijo la enfermera. Pero ahora usted puede acompañarnos. Puede ayudarnos a cuidar este lugar para siempre. Entendí en ese momento que no tenían intención de dejarme ir. Querían que me quedara con ellos. De la misma manera que ellos se habían quedado en ese lugar después de que el sanatorio cerrara. Comencé a retroceder hacia la puerta, pero uno de los hombres ya estaba ahí, bloqueando mi salida. Todos seguían caminando hacia mí con esa sonrisa extraña en sus rostros. No tengan miedo, dijo la mujer pálida. Al principio es difícil, pero después ya no se siente nada. Nosotros ya no sentimos frío, ni hambre, ni cansancio. Solo cuidamos este lugar y esperamos. ¿Esperan qué? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Esperamos a que lleguen más como nosotros, respondió la enfermera. Personas que necesiten un lugar donde quedarse para siempre. En ese momento supe que tenía que salir de ahí inmediatamente. Empujé al hombre que estaba cerca de la puerta y corrí hacia el pasillo. Ellos no corrieron detrás de mí, pero podía escuchar sus voces llamándome, diciéndome que regresara, que no había nada que temer. Corrí hacia las escaleras y bajé los 3 pisos de 2 en 2. Cuando llegué a la planta baja, tomé mis cosas y salí del edificio sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar a mi casa. Al día siguiente llamé a la empresa de seguridad y renuncié. Les dije que había tenido una emergencia familiar y que tenía que mudarme a otra ciudad. No me hicieron muchas preguntas. Solo me pidieron que devolviera las llaves y el uniforme. Pasaron 3 meses antes de que me atreviera a pasar por esa calle otra vez. Cuando lo hice, vi que el edificio tenía un letrero grande que decía "Se renta". Pregunté en una tienda cercana qué había pasado, y me dijeron que todas las empresas que tenían oficinas ahí se habían mudado porque los empleados se quejaban de que el lugar les daba miedo, especialmente por las noches. También me contaron que el último vigilante nocturno había desaparecido una noche. Habían encontrado su uniforme y sus llaves en el escritorio de la planta baja, pero él nunca llegó a su casa. La policía había investigado, pero no habían encontrado ninguna pista. Hasta el día de hoy, 3 años después, sigo teniendo pesadillas sobre esa noche. Sueño con la mujer pálida y su sonrisa extraña, con la enfermera y su invitación a quedarme con ellos para siempre. Sueño con el vigilante que desapareció después de mí, y me pregunto si él aceptó su invitación. Nunca he vuelto a trabajar como vigilante nocturno. Ahora trabajo en una tienda durante el día, donde hay mucha luz y mucha gente, pero a veces, cuando manejo por las noches por el centro de la ciudad, evito pasar por esa calle.
porque sé que ellos siguen ahí, en ese edificio vacío, esperando a que llegue alguien, más que necesite un lugar donde quedarse para siempre. Y lo más aterrador de todo es que a veces, en las noches más silenciosas, cuando estoy solo en mi casa, puedo escuchar esa música triste que sonaba en el piso 3, y por un momento, solo por un momento, pienso que tal vez debería regresar, tal vez debería aceptar su invitación y acompañarlos en su eterna vigilancia. Pero entonces recuerdo la mirada vacía en sus ojos, y sé que hay algunas invitaciones que es mejor no aceptar nunca.